Muy buenos días. Hoy vamos a iniciar con la unidad número 4, que son principios de electrónica digital, correspondiente a la semana número 4. El tema de la unidad va a ser entonces, comprende 6 temas. Uno es conocer el sistema binario, la otra es el 4.2, utilizar al transistor como un conmutador digital, 4.3, compuertas lógicas, 4.4, el álgebra booleana y sus bases. El 4.5, configuración lógica de operaciones digitales, es suma, resta, multiplicación y división binaria, pero hecho o elaborado con electrónica digital, con compuertas lógicas. 4.6 es estructura y especificaciones de los circuitos integrados. 4.7 es aplicaciones, es cómo desarrollar un sumador, un restador, un multiplicador y diversas aplicaciones de utilidad y algunas herramientas por ahí. Entonces comenzamos. El objetivo, pues bueno, de esta unidad es que el alumno comprenda la importancia de los sistemas digitales y que pueda distinguir cómo se representa la información en un sistema digital, además de identificar las características básicas de los sistemas digitales. Aquí hay definiciones importantes. No podemos estudiar electrónica digital si no conocemos qué es un sistema binario y sin antes conocer o haber utilizado el transistor en modo conmutador. Y 3, por último, la más importante, si tú deseas comprender lo que es las bases de los sistemas digitales y la electrónica digital, forzosamente tendrás que saber álgebra de Boole. Entonces, comenzamos. El sistema binario, pues bueno, es un conjunto de dos símbolos. O son ceros o son unos. Así, los ceros y unos son los símbolos y se utilizan para representar toda la información en forma digital o entendible para la computadora. El transistor en modo conmutador, pues bueno, es el estado en el que el transistor, ya sea un BJT o un MOSFET, el que tú quieras, se puede modelar como un interruptor abierto o apagado. Se obtiene a partir de las regiones de corte y saturación del transistor. Aquí hablando, ejemplificando, que podemos usar al transistor BJT, visto en los capítulos anteriores, en las unidades anteriores, en las regiones de corte y saturación del transistor. Y pues el álgebra de Boole, pues nada más es el conjunto de reglas matemáticas y lógicas que me permiten describir y analizar cualquier sistema digital. Hago énfasis aquí, es cualquier sistema digital, sea una microcomputadora, sea un procesador, lo que tú quieras, se puede describir por medio de reglas matemáticas y lógicas, cualquier sistema digital con álgebra de Boole. Entonces comenzamos. El sistema binario, pues acabamos de decir que es un sistema en el cual es un sistema numérico el cual vamos a usar para representar información, la vamos a ocupar para contar, sumar, restar. La electrónica por sí sola no procesa la información en formato decimal, pues no, obviamente no la entiende, ¿no? Nosotros tenemos que traducirla de un formato decimal a un formato binario, que es el de ceros y unos, para que la información se pueda procesar. Y estos números, a su vez, si nosotros trabajamos en un formato decimal y la computadora en un formato binario, está claro que al usar estas representaciones será lo mismo en un sistema y en otro. ¿Ok? Cuando se tienen realmente dos símbolos, por ejemplo, para representar la información y usamos ceros y unos, la base de trabajo entonces va a ser 2. ¿Por qué? Porque son dos símbolos, el 0 y el 1. Para representar la información en el sistema binario va a requerirse algunas reglas posicionales, donde cada posición le corresponde un peso o un valor de acuerdo a la potencia de base 2. Es decir, el sistema binario que vamos a trabajar, pues bueno, aquí va a ser posicional y y a cada valor de cada posición le vamos a agregar un peso. Así es como se van a representar los números en binario. Así vamos a representar la información. ¿Ok?
Por ejemplo, aquí estamos ejemplificando. Tenemos el sistema numérico base 2. Estamos diciendo que la base es R igual a 2. Y estamos diciendo que en ese sistema binario tenemos dos símbolos, 0 y el 1. En un sistema numérico decimal tenemos 10 símbolos que van del 0 al 9. Y a estos símbolos pues se le va a conocer a su vez al conjunto de elementos o símbolos se le va a conocer como alfabeto. Ok, aquí la base a la base del sistema numérico es 10 y la base del sistema numérico binario va a ser 2. Aquí tenemos un pequeño ejemplo para representar un número en binario. Digamos que queremos numerar del 0 al 7 y la representación en binario se requiere entonces 3 bits para representar los números del 0 al 7. En donde si nosotros colocamos de ejemplo, permítanme, nosotros colocamos de ejemplo al número 3, este que estamos aquí colocando, el 0, 1, 1. A cada bit le asignamos un peso por su posición. El bit menos significativo va a comenzar en la posición 0, de ahí le vamos siguiendo hasta llegar al bit más significativo con la posición más grande. Entonces, así es como vamos a estar identificando y numerando los símbolos en un sistema decimal por su posición. Bien, hay otro sistema numérico por ahí importante que es también lo usamos, es el sistema numérico hexadecimal, el cual en su alfabeto va a tener 16 símbolos empezando desde el 0 hasta la F. De acuerdo a esto, para representar los números es del 0 al 9 y a partir del 10, 11, 12, 13, 14 y 15 se va a representar con símbolos alfabéticos desde la A hasta la F. Ok. Y para representar este sistema numérico que todavía podemos interpretar nosotros, se va a utilizar 4 bits. Es necesario darle posiciones a 4 bits para poder representar este tipo de sistema numérico en un lenguaje binario. Aquí tomamos de ejemplo este número que para nosotros representa el número 6 en binario. Es el número 6 y corresponde a 0110 en formato binario. Entonces, para continuar con esto, vamos a realizar unas pequeñas conversiones entre sistemas numéricos de binario decimal y al revés. Entonces, supongamos que nosotros tenemos un número binario, por ejemplo 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0 en formato binario. Y lo queremos saber qué número es. Pues bueno, nos dan el dato, queremos conocer a qué número va. Y decíamos, vamos a tomar el primer 1, este de aquí, lo vamos a tomar y lo vamos a elevar a la base. Recordemos que la base es R igual a 2. Y lo vamos a elevar a la posición en la cual está ocupando ese bit. Ese bit está ocupando la posición número 7. Entonces continuamos. Tomamos este 1 binario que se representa a este bit. Lo multiplicamos por la base, que es 2. Y a la base la elevamos por la posición que ocupa. Aquí es la posición número 4. Y así sucesivamente en donde existan unos. Vamos a realizar la suma y nos vamos a dar cuenta de que ese número binario representa el número 148 en la base decimal. Ajá.
Por ahí tenemos un ejemplo. Volvemos a hacer el mismo. El ejemplo número 2 es convertir el número 11 1101010110 en base binaria y lo queremos pasar a sistema decimal. Hacemos exactamente lo mismo. Colocamos el primer 1, este de aquí, y lo multiplicamos por la base elevada a la posición. Y nos va a dar, si hacemos la suma de todos los unos, vamos a obtener el 214 en base decimal. Así es como se realiza. Por eso decíamos que el sistema binario es posicional. Ok, el tema 4.2, pues bueno, es utilizar el transistor como conmutador o interruptor. En las clases anteriores o en las unidades anteriores habíamos hecho la descripción de cómo trabajar al transistor BJT como como un amplificador lineal. Aquí en electrónica digital es común entonces hay la posibilidad de utilizar al transistor BJT como un interruptor o un apagador. Idealmente así se modela, como si fuera un interruptor. Pero para poderlo utilizar nosotros necesitamos conocer cómo trabajar al transistor BJT como un interruptor, pero saberlo usar en las regiones tanto de corte como de saturación. Esa es la clave para poder utilizar al transistor en modo conmutador. Ok, aquí inicialmente en esta diapositiva modelamos al transistor como un circuito abierto, pero las condiciones es que el voltaje de base va a ser cero. Entonces si el voltaje de base es cero, no hay corriente de base y tampoco hay corriente de colector. Entonces ahí vamos a las condiciones para entrar en esa zona está en corte. Quiere decir que el voltaje de colector, aquí el voltaje de colector en la zona de corte va a ser igual al voltaje de la fuente. Ok, esa es una condición. Y la corriente de colector va a ser igual a cero. No va a haber conducción de corriente. En ese instante estamos trabajando al transistor en la zona de corte y lo vamos a modelar como un circuito abierto. Caso contrario, en la región de saturación, pues bueno, tenemos la corriente máxima va a circular por la terminal del colector y se va a producir la corriente de saturación. ¿Bajo qué condiciones? Cuando exista un voltaje de base. ¿Ok? En ese entonces vamos a estar trabajando al transistor en la zona de saturación, por la cual va a haber corriente de base máxima y una corriente de saturación máxima atravesando las terminales del transistor. Entonces aquí las condiciones para que se produzca la saturación es que la corriente de saturación es la corriente máxima, y el voltaje de colector emisor va a ser menor a 0.2 volts. O idealmente sería 0, ¿no? Entonces en ese entonces idealmente el transistor va a trabajar como un circuito cerrado y va a dejar pasar entre sus terminales, entre la unión entre el colector y el emisor, va a dejar pasar la máxima corriente. Entonces explicaba que las condiciones de corte para trabajar el transistor, se dice en esta región el transistor no tiene polarización, no tiene polarizada la unión base emisora indirecta, es decir, no superan los 0.6 volts de voltaje de barrera para hacerlo conducir, tal cual como lo veíamos en el diodo, que si queríamos hacer conducir un diodo en la zona de directa tenemos que superar el voltaje de barrera. Aquí es exactamente lo mismo, no superamos el voltaje de barrera y no podemos conducir al transistor. Las corrientes aquí son cero, no circula corriente y pues bueno, esas son las condiciones operativas de la región. Cuando estamos en corte, el voltaje de colector emisor
va a tender a ser igual al voltaje de la fuente, y la corriente de colector en el corte va a ser cero. Recordando la gráfica de trabajo del transistor, tenemos aquí, por ejemplo, voltaje de colector emisor. Tenemos por aquí la corriente de colector, y por aquí teníamos la corriente de saturación, y aquí teníamos el voltaje de colector emisor. Entonces, nosotros estamos transitando entre un punto máximo y un punto mínimo. Decíamos que estos puntos los podemos graficar en la recta de carga de corriente directa. ¿Ok? Entonces ahí vamos a estar trabajando en la zona de corte. Para la condición de saturación, cuando existe la suficiente corriente y el voltaje para poder. Ajá. Comenzamos de nuevo. Para poder trabajar entonces en la región de saturación, decíamos que tiene que existir la suficiente corriente y el voltaje para poder polarizar la región base emisor del transistor, a lo cual esta va a producir una corriente máxima en el colector y hace que el transistor sature y empiece dejando a la unión colector-emisor en un voltaje mínimo. Entonces las condiciones operativas de esta región son: voltaje de corte va a ser menor o igual a 0.2, aquí va a depender del BJT. La corriente de saturación máxima la vamos a calcular de esta manera. Permítame. Okay. Decíamos que la corriente de saturación la vamos a calcular como el voltaje de la fuente menos el voltaje de saturación que estábamos viendo, perdón, el voltaje de corte, que es menor a 0.2, o sea, es esta de aquí, entre la corriente del colector. La corriente de base, entonces la mínima para poner el transistor en saturación, va a ser igual a la corriente de saturación IC, calculada anteriormente, entre la beta de CD. Entonces, ubicando ese punto en la recta de carga, va a ser igual entonces, donde la abscisa va a ser el voltaje de colector emisor en corte, que es casi cero o cero, y la corriente de colector de saturación máxima. Teniendo eso, ya podemos calcular o podemos trabajar al transistor en modo en corte y en saturación. Entonces, por ahí tenemos, comenzando, por ahí tenemos como la forma de describir, ya conociendo cómo operar un transistor con las funciones lógicas, sabiendo describir al transistor y sabiéndolo operar en modo en corte, en saturación al transistor, así es como inicia así es como se inicia el diseñador electrónico a manejar o ejemplificar, más bien a diseñar como las funciones lógicas básicas, como la NOT, la AND y la NAND, con transistores BJT. Entonces por ahí tenemos las funciones lógicas descritas utilizando transistores BJT. Vean por ahí, entonces ahí tenemos la función NOT.
tenemos por aquí la entrada que es un 0 por la base, y como es una función NOT, tenemos aquí de ejemplo en la salida un diodo conectado en donde se va a encender si es un 1 y se va a apagar si es un 0. Aquí lo tenemos encendido. Entonces la tabla de verdad que corresponde al circuito la tenemos aquí ejemplificada. La entrada es A y la salida es F. Estamos asumiendo que la salida F, pues bueno, es el diodo LED, y vemos que sí se cumple la tabla de verdad. Por ahí tenemos la función lógica NAND utilizada con transistores BJT. Entonces por ahí tenemos las entradas A y B correspondientes al circuito. Aquí tenemos la entrada A, tenemos la entrada B. Entonces comprobamos la salida F, ahí la tenemos ejemplificada por el diodo, y vemos que pues así se diseña, y bueno, observamos que sí se va a encender. La función lógica OR con transistores BJT. Vean ahí que simplemente es saber utilizar a los transistores BJT como en modo saturación y en corte. Entonces por ahí tenemos las compuertas lógicas, va a ser el tema siguiente. Entonces aquí vamos a utilizar las compuertas lógicas para realmente hacer circuitos lógicos, como aritméticos también, como la suma, la resta y muchas otras operaciones por ahí. Entonces, la primera compuerta, la que tenemos que conocer, es la compuerta NOT, lo cual quiere decir, vamos a ejemplificarla. Aquí tenemos una tabla de verdad. Si queremos describir cualquier circuito lógico, entonces nos vamos a ocupar de dos herramientas. Una es conocer la función lógica a la cual describe el circuito, y dos es mediante el empleo de una tabla de verdad. Entonces aquí la operación NOT se describe por una entrada, tiene una entrada y una salida, la cual quiere decir que si a la entrada le inyectamos un 0, la NOT lo que va a hacer invertir, va a tener a la salida un 1, y si nosotros tenemos un 1 a la entrada, la operación NOT la va a invertir, la va a convertir en 0. Entonces por ahí tenemos ejemplificado las tres formas de cómo representar una función lógica NOT. La primera es el inciso A en modo interruptor, un switch. El inciso B es el símbolo de la IEC. Este tipo de símbolos lo podemos encontrar en muchas ocasiones cuando hacemos programas en bloques de un PLC. Tiene por norma lo muestra así. Y el símbolo ANSI, que es lo que ocupamos cuando hacemos diseños electrónicos en nuestros simuladores, corresponde al inciso C. La otra compuerta básica es la operación OR. Entonces por aquí presentamos del lado izquierdo la tabla de verdad. La compuerta OR maneja dos entradas A y B y una sola salida. Mostramos que la operación o la función lógica viene representada por una suma. No es una suma aritmética, sino lógica, el cual vemos su tabla de verdad. Cuando son ceros las entradas, la salida es 0. Cuando alguna de las salidas es 1, alguna de las entradas, perdón, es 1, la salida es 1, tal cual es en la fila número 2 y en la fila número 3 se representa esto. Cuando las dos entradas son 1, aquí es 1, la salida es igual a 1. ¿Ok? La operación básica AND, aquí está muy fácil. Cuando las dos entradas, tiene dos entradas y una salida nuevamente. Veamos, cuando las dos entradas son 0, la salida es 0. Cuando las dos entradas son diferentes, son 0, la salida es 0.
Únicamente va a ser, la salida va a ser 1 cuando las dos entradas son igual a 1. La operación NAND, que es la operación invertida a la AND que habíamos mostrado en la diapositiva anterior. Entonces estábamos viendo que tiene igual dos entradas, una salida. Y es caso contrario, cuando las dos entradas son iguales, perdón, son 0, la salida es 1. Cuando son diferentes también es 1. Cuando son iguales, por ejemplo, cuando las dos entradas son igual a 1, aquí la salida es 0. La operación NOR. Aquí igual son dos entradas, es una compuerta, se le conoce así. Todas las funciones lógicas se conocen como compuertas. Entonces, esta compuerta NOR tiene dos entradas y igualmente una salida. Entonces, cuando la entrada A y B es 0 y 0, la salida es 1. Cuando la entrada A y la B son diferentes, es 0. Cuando la entrada A y la entrada B es 1 y 0, la salida es 0. Cuando ambas entradas A y B son 1, aquí la salida va a ser 0. Entonces, ¿cuándo se va a encender este circuito? ¿Cuándo va a tener un 1 a la salida este tipo de compuertas NOR? Cuando las entradas sean 0. La operación XOR. Esta compuerta es muy importante. Vean cómo viene la operación lógica, la función lógica. Es una suma, por así decirlo, una OR multiplicando una entrada por el complemento de la otra y viceversa. Entonces este circuito es bonito porque lo que tienes a la salida de esa función es que cuando se va a encender la salida o vas a tener un 1 lógico a la salida cuando las entradas son diferentes. Cuando son iguales vas a tener un 0. Entonces por ahí decíamos que es importante conocer las reglas del álgebra de Boole porque con ellas podemos conocer, describir cualquier sistema digital. Entonces, hasta el momento pues seguimos usando los postulados y las reglas del álgebra para poder estudiar los circuitos electrónicos o de conmutación digital. Aquí las únicas variables son simples, o sea, o van a ser ceros o van a ser unos. Y las herramientas más importantes para poder describir aquí los circuitos digitales, pues bueno, decíamos que era mediante el empleo de la tabla de verdad y el álgebra de Boole. Entonces, para conocer el álgebra de Boole, así como el álgebra normal, nosotros nos ayudamos de los postulados, principios y reglas. Decíamos, entonces comenzamos, una expresión booleana es cuando la tengamos enfrente, va a ser una función que define la relación que existe entre una o más variables que constituyen un circuito lógico y sus operaciones. Tenemos por ahí unos ejemplos donde tenemos una función f, una función z y por ahí del lado derecho tenemos una función f. Si nosotros queremos analizar esta expresión, ver cuál es la salida, tenemos que conocer las herramientas. Decíamos que eran las tablas de verdad y postulados y el álgebra de Boole. Y la tercera, pues bueno, tenemos que construir el circuito mediante las operaciones lógicas básicas. Entonces por aquí tenemos los postulados del álgebra de Boole. Los postulados son 5 en realidad y tenemos los alternativos. Aquí el primer postulado te dice que una salida va a ser 0, x va a ser 0, si x va a ser diferente de 1, o sea, realmente
Si no es 1 es 0, no tenemos de otra. 2, aquí te dice x es 0 si el complemento de x es igual a 1. Más bien, si x negada es igual a 1. Obvio. 0 por 0, el postulado 3 te va a dar un 0. 1 por 1 te va a dar 1. A simple vista está sencillo, pero estos postulados tienen gran importancia cuando queremos reducir expresiones lógicas. 1 por 0 va a ser igual a 0 por 1 y eso va a ser 0. Ajá. El postulado 6, x es 1, sí, x es diferente de 0, obvio. La parte 7, x es 1, si el complemento, x negada es igual a 0, claro. 1 más 1, hablando lógicamente, entonces siempre va a ser 1. 0 y 0 va a ser 0. Y 0 más 1 es igual siempre 1 más 0. Ajá. Por ahí un errorcito, ahí va a ser en el 10, el postulado número 10 es igual a 1, perdón. Teoremas del álgebra de Boole. Existen por ahí operaciones de conmutativas. Hay algunas reglas, por ejemplo, como en el álgebra normal, tenemos reglas de conmutatividad, identidad, de distribución, de asociación, complemento, indepotencia, de elemento nulo, absorción, leyes de Morgan, muy importante, y el teorema de la convolución. ¿Ok? Todos estos teoremas se ocupan para poder reducir las funciones lógicas a más simples. ¿En qué radica? ¿Por qué usarlas? Imagínate que tú usaras, te encuentras una función enorme lógica y necesitas implementarla. Entonces, al utilizar los teoremas del álgebra de Boole, tú puedes reducir, por ejemplo, el número de compuertas y tu circuito va a ser mucho más pequeño y vas a obtener la misma salida que si tú emplearas tu función original. Y obviamente, pues si se reduce el número de compuertas, tú vas a gastar menos dinero en comprar en comprar las compuertas lógicas y armar tu circuito. Esa es la ventaja primordial. Por ejemplo, entonces, es como te lo estoy mostrando en el ejemplo 1. Nos piden realizar el circuito lógico empleando operaciones o compuertas lógicas y nos piden desarrollar la tabla de verdad en función de la verdad de la función siguiente. ¿Cuál es la salida aquí? La F. ¿Cuáles son mis entradas? A, B y C. Entonces tenemos que armar el circuito y comprobar uno a uno cada entrada. Si tenemos 3 entradas, entonces para armar la tabla de verdad solamente requerimos 8 combinaciones. Es decir, si tenemos 3 entradas, pues bueno, vamos a multiplicar la base del sistema binario, que es 2, elevarlo a la 3, que son mis 3 entradas, y vamos a obtener el número de combinaciones posibles para obtener la salida F. Aquí la estamos ejemplificando. Tenemos aquí la tabla de verdad con ABC y tenemos aquí 8 salidas y 8 combinaciones posibles. ¿Ok? En el ejemplo 2 estamos checando una expresión booleana, estamos empleando los postulados del álgebra de Boole para poder reducir. Vean cómo entonces iniciamos con una función y al aplicar los valores, al aplicar los postulados del álgebra de Boole, encontramos que f simplemente es una entrada negada. Entonces reducimos, vean, el número de compuertas inicialmente a solamente una compuerta. El 4.5 es configuración lógica. El tema es
4.5 y es configuración lógica de las operaciones digitales. Entonces decíamos, sea la operación que sea, que utilice, que se pueda describir con operaciones lógicas, a fuerza, la podemos describir con álgebra de Boole. Entonces, y la podemos implementar con compuertas lógicas. Entonces, las operaciones fundamentales en los sistemas digitales son, ya sabemos, suma, resta, multiplicación y división. Al igual que como la suma, la resta, la multiplicación y la división binaria, en el sistema decimal seguimos las mismas reglas similares para poder sumar, restar y multiplicar y dividir en el sistema binario. Solo que en vez de tener información decimal, vamos a tener información binaria. Entonces, para poder tratar todo sistema que procese información hacia el medio exterior requerirá una unidad de tratamiento de información. Para eso tenemos los circuitos ALU y que son las unidades aritméticas y lógicas. Por ejemplo, aquí tenemos un sumador de un bit. Estamos escribiendo cómo sería un sumador de un bit en forma digital. Vean que aquí requerimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 compuertas para poder describir. Entonces, un sumador de un bit va a ocupar dos funciones. Una que va a sacar la función de suma y dos para obtener el carry, el acarreo de salida. Recordando que el acarreo de salida es como sería como en la suma, como si el supuesto, eh, el número que llevamos a la columna siguiente para poder continuar con la suma si estamos hablando en el formato decimal. Entonces vean, eso es un bit, pero si nosotros queremos formar, por ejemplo, un sumador de un bit, de 8 bits, pues tenemos que poner en cascada este bloque de un bit y así vamos a poder sumar números en formato binario de 8 bits. El multiplicador binario de 2 bits, vean. Entonces el multiplicador binario requiere 1, 2, 3, 4 compuertas y dos bloques en tándem, en cascada, de un sumador de un bit. ¿Ok? Vean que aquí el resultado, si vamos a multiplicar dos números de 2 bits, por ejemplo, A0 con A1, B1 y B0, al final vamos a obtener un número de 4 bits. ¿Ok? Por último, 4.6 y 4.7 requería por ahí diseñar, se deja de tarea diseñar circuitos digitales con las compuertas lógicas. La primera aplicación era diseñar una herramienta que detecte el nivel lógico en el que se encuentra un circuito lógico dado, ¿no? La otra era diseñar un sumador de 8 bits en cascada. Y 3 era diseñar un multiplicador de 2 bits, ya lo vimos ahí. Y 4 era emplear el lenguaje de descripción de hardware, que es VHDL, para poder hacer el programa o describir hardware para mostrar un número en un display de 7 segmentos en ánodo común. Ok, pues bueno, eso es todo.